Hola hermanos, el día de hoy, 15 de febrero del 2022, es martes de la sexta semana del tiempo ordinario. Muy bien, fíjense que esta semana vamos a pasarla fuera de ayer, ¿no? Que teníamos la memoria obligatoria de San Cirilo, Constantino se llamaba originalmente San Cirilo y San Metodio. Pues esta semana va a ser tiempo ordinario muy marcado porque no tenemos ninguna memoria obligatoria en estos días, al menos en el calendario litúrgico que utilizamos nosotros aquí en mi diócesis, aquí en mi país. En fin, hoy es día, vamos, de un santo que para nosotros, digo aquí en la parroquia, es muy importante porque es el responsable, si lo quieren, de haber sostenido la vocación, y hay que decirlo así, la vocación de Santa Margarita María Alacoque, porque él fue el que la apoyó en todo momento. Se trata de Claudio de la Colombière, nacido en una zona en Francia que se llama Saint-Symphorien-d'Ausson, en 1641. Era el tercero de un abogado que era notario incluso, y bueno, luego fue enviado a Vienne, se movieron con su familia para allá, estudió, fíjense que ya tenía inquietudes sacerdotales desde muy pequeño, Claudio. Era muy inquieto, pero tenía ese amor profundo por la Eucaristía y ese deseo de entregarse al Señor, no sabía dónde, y cuando es enviado al Colegio de los Jesuitas en Lyon, entonces ahí descubre su vocación. Y entra con los jesuitas, es formado ahí primeramente en Lyon, luego es enviado a París, a Aviñón, a hacer su noviciado, luego a París, estando en París, fíjense, le encomiendan varias tareas porque era un excelente maestro también y era un excelente predicador. Eso fundamentalmente, sobre todo. Dicen que escribía sus sermones y no los predicaba, no los hablaba, pero prácticamente se los aprendía de memoria y luego ya los transmitía, pero era muy riguroso en esto de la formación que él tenía para predicar. Miren, esto es necesario siempre, porque hay algunos de nosotros predicadores que confiamos mucho en el octavo don del Espíritu Santo, que es la improvisación, y no conviene mucho, hay que prepararse. Bueno, está ya en 1666 en París. Es interesante que estuvo muy vinculado en la época del rey Sol. Acuérdense que Luis XIV va a gobernar en Francia, creo que ha sido el rey que más ha gobernado, creo que la única que le compite un poco es la reina Isabel II de Inglaterra, ¿no? Pero es la época de Colbert, y él fue preceptor de los hijos de Colbert, que es el ministro de Finanzas, y entonces entra en una relación ahí muy interesante con ellos. Finalmente es ordenado sacerdote y vamos, una vida, ya les digo, formaba parte de un equipo de predicación que tenían los jesuitas, que iba por varios lugares, hace voto, cuando ya tiene, miren, en el mundo jesuita existe eso, lo que le llaman la tercera aprobación. O sea, cuando han pasado ya al menos 15 años de vida como jesuita, entonces usted hace de nuevo los ejercicios espirituales y ahí pues se compromete a cumplir con el cuarto voto. El cuarto voto es la fidelidad al Papa, ¿no? Y hace usted también algún voto particular. En el caso de él hizo un voto precioso que cuentan sus biógrafos, que se trata, hay una contradicción, miren que a veces uno encuentra algunas cositas por ahí, ¿verdad? Hay que tenerle mucho cuidado a las páginas que encuentra uno en el internet, porque algunas sí, porque son de fácil acceso, pues como que creemos rápidamente lo que dicen, pero es más profundo que esto, ¿no? Hay que ir a leer las fuentes más fidedignas si se puede. Pues no, él hace un voto de ser fiel dentro de la compañía y de cumplir únicamente por obediencia lo que le fuese encomendado. Pero para no hacer muy largo el asunto, le encomiendan precisamente ser el superior en la comunidad jesuita de Paris-le-Monial, que al mismo tiempo vinculaba de alguna manera el ser el confesor de las hermanas de las visitandinas que estaban ahí, de las hermanas de la visitación en Paris-le-Monial. Y entonces ahí es como conoce a Santa Margarita María, que está viviendo un momento de crisis, de hecho, porque no encuentra apoyo. O sea, ella cuenta de alguna manera muy pobre, porque todavía ella no quiere revelar del todo sus revelaciones privadas del Sagrado Corazón de Jesús, y entonces, pues bueno, ella encuentra en este confesor
finalmente la fuerza que necesita y el apoyo que necesita. Y de ahí vendrá entonces una relación preciosa. Él es enviado, creo que en 1600, ay Dios mío, se me escapa la idea, pero él va a apoyar mucho a Margarita María, le pide que escriba las revelaciones que tiene, la acompaña. Es enviado él a Inglaterra como preceptor de la duquesa de York, y entonces María Tudor, que va a ser es la esposa de Jacobo II, ¿verdad? Que va a ser Jacobo II del reino. Y bueno, estando allá, ay Dios mío, él cumple una misión preciosa, ¿no? Acuérdense que la Inglaterra de ese momento es la Inglaterra dominada por Oates, que luego va a completamente una falsedad del tamaño del universo, ¿no? Lo acusan por ser papista de un complot en contra del rey y lo metieron a la cárcel. Y ahí estuvo en la cárcel, si mal no me recuerdo, 2 años, y esos 2 años fueron muy duros para él, o sea, porque se enfermó, imagínense las temperaturas en Inglaterra y todo aquello en una cárcel, pues la pasó muy mal, mantuvo la correspondencia sobre todo con Santa Margarita María, él se dice que también tuvo algunas visiones con el Sagrado Corazón de Jesús, y finalmente regresa, logra Luis XIV, un poco por presión de Luis XIV, sale de Inglaterra, pero ya va muy mal, muy enfermo, y va a morir un 15 de febrero, como la fecha de hoy, ¿no? De 1682. Muere joven, o sea, muere joven relativamente, ¿no? Y luego va a ser beatificado en 1929, y fíjense, o sea, es interesante también esto, fue canonizado, vamos, muy recientemente, porque fue canonizado hasta 1992 por precisamente San Juan Pablo II. Yo cuando leo la vida de él, o sea, y cuando veo la importancia que tiene un buen confesor, la importancia que tiene un buen director de almas, o sea, hay que volver sobre esto. Miren, se pueden perder tantas vocaciones, se puede perder tanta vida espiritual cuando no hay un buen sacerdote que la acompañe. Claudio de la Colombier cumplió bien su misión. Bueno, vamos. Seguimos, lógico, ya saben que estos días vamos a estar leyendo la carta de Santiago. En el capítulo 1, eso es lo que quería decir, versículos del 12 al 18. Hermanos, dichoso el hombre que sufre la tentación, porque después de superarla recibirá en premio la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga, cuando sufre una tentación, que es Dios el que lo tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni pone él mismo a nadie en tentación. Más bien, cuando alguno es tentado, es su propia concupiscencia la que lo arrastra y lo seduce. La concupiscencia concibe y da a luz al pecado, y el pecado, cuando madura, engendra la muerte. No se equivoquen, queridos hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio para que fuéramos, en cierto modo, primicias de sus criaturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, parece un poco extraño que haga referencia, en todo caso, Santiago, a esta situación de que algunos, de repente, están opinando de que Dios es principio del bien y del mal, porque eso es lo que está de fondo, ¿no? Como que si Dios fuera el que permite y el que provoca el mal. Que nadie diga que Dios lo tienta. No, es su propia concupiscencia, dice Santiago. Sí, pero ¿de dónde viene esto? Bueno, recuerden que la carta, según lo que está en el primer versículo, en el segundo versículo, es enviada a las comunidades judías que están en la diáspora. O sea, las comunidades, en este caso, de todas maneras, ya prácticamente ha pasado el año 70 y entonces por eso es que se supone esto, ¿no? Pero bueno, entonces son comunidades que viven en un ambiente muy marcado, y sobre todo las comunidades que viven en Alejandría, marcado por el gnosticismo. Y entonces, en el gnosticismo, esta dualidad, este dualismo, esta mentalidad de un Dios bueno y un Dios malo y todo aquello, ¿no? Afecta mucho y claro, es una respuesta simplista. Y lo otro es el tema de atribuirle a Dios, que es una mentalidad a veces hasta venida del Antiguo Testamento, cuando todavía no ha madurado esta teología, de creer que Dios es principio de todo, de lo bueno y de lo malo. De lo malo no. Y por eso lo aclara. No se equivoquen, hermanos. Todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay. Y miren qué importante esto, es una respuesta frente a este modalismo, si lo quieren, que no es todavía la herejía modalista de finales del siglo III, inicios del siglo IV, más bien cuarto y quinto, sino que es otro elemento, ¿no? O sea, es hacer ver, Dios no se muda, Dios no se cambia. O sea, la voluntad de Él es todo lo contrario, la voluntad de Dios es el bien, no puede ser el mal.
O sea, que cuidadito echarle la culpa a Dios. Ya es que Dios me tiene en esta situación y es producto de su pecado y es producto de sus decisiones equivocadas. No le echemos la culpa a Dios de lo que es nuestra responsabilidad. El Evangelio, Marcos, capítulo 8, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, cuando los discípulos iban con Jesús en la barca, se dieron cuenta de que se les había olvidado llevar pan. Solo tenían uno. Jesús les hizo esta advertencia: fíjense bien y cuídense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Entonces ellos comentaban entre sí: es que no tenemos panes. Dándose cuenta de ello, Jesús les dijo: ¿por qué están comentando que no trajeron panes? Todavía no entienden ni acaban de comprender. Tan embotada está su mente. ¿Para qué tienen ustedes ojos si no ven y oídos si no oyen? ¿No recuerdan cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5,000 hombres? Ellos le contestaron 12, y añadió: ¿y cuántos canastos de sobras recogieron cuando repartí 7 panes entre 4,000? Le respondieron 7. Entonces él dijo: ¿y todavía no acaban de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo que es verdad es el materialismo, si lo quieren, esa visión nuestra, que es la de los discípulos, reducida, minimalista, centrada sobre lo material, sobre lo pasajero, sobre las cosas que no son eternas. Y claro, van preocupados por cosas que de repente, sí, vamos, eso necesitan una solución, claro que sí, pero centrados sobre lo material, sobre lo limitado. Y Jesús va con el corazón dolido, ¿no? Porque acuérdense que antes de subirse a esa barca ha tenido que enfrentarse, el evangelio de ayer, ¿no? Enfrentarse con los fariseos, porque los fariseos andan pidiendo señales, y andan pidiendo pruebas, y andan pidiendo, exigiéndole al Señor que cumpla según los criterios de ellos, no los de Él. Y cuesta, no cuesta, evidentemente. Y Jesús está dolido por esto. Y se los advierte: hey, fíjense y atiendan, cuídense de la levadura. La levadura lo que hace aparentar, lo que hace crecer, pero sin sustancia. Y entonces por eso se los dice. Y se los dice Él con una caridad clara, está previendo. Y salen ellos con aquella visión tan materialista y reducida. Ya les digo, duele. El Señor Jesús está dolido. Hombre, tan embotada, sí, Señor, la tenemos. La tenemos, esta cabeza mía no funciona, Señor, lo admito. Me cuesta entenderte, me cuesta superar mis visiones reducidas de las cosas, me cuesta confiar. Me cuesta confiar. Por eso Jesús hace referencia, ¿no? ¿Y cuántos canastos recogieron? Claro, porque yo no estoy viendo tus maravillas, Señor, me estoy viendo a mí mismo, estoy viendo mis limitaciones y estoy viendo lamentablemente mi cobardía. Hagamos oración. Señor, me impresiona la paciencia que tienes conmigo y con todos tus hijos. Cuando te acercas y yo me alejo, tú esperas y alientas mi regreso. Cuando me enfado contigo y con los hermanos, tú esperas y sigues ofreciéndome tu mejor sonrisa. Cuando me hablas y no comprendo, no te contesto, tú esperas y sigues ofreciéndome tu palabra. Cuando no sé qué camino debo elegir, tú esperas y sigues dándome luz y valor. Cuando me cuesta servir y entregarme, tú esperas y das tu vida por mí sin reservarte nada. Cuando soy egoísta y no doy buenos frutos, tú esperas, me riegas y me abonas. Cuando me amas y yo no correspondo, tú esperas y multiplicas tu gesto de cariño. En tu paciencia se esconden mis posibilidades de mejorar, de crecer, de ser yo mismo, de cumplir lo que tú has soñado para mí, de ser plenamente feliz. Señor, que sepa aprovechar las oportunidades que tu paciencia me brinda y que tu paciencia me ayude a ser paciente con los hermanos. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Claudio de la Colombier, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Feliz martes para todos.